Creo que el principal logro que obtuve fue un cambio de vida del pueblo entero. Atrevidamente lo digo porque mi primera experiencia me permitió, desde la noche que llegué, tener contacto con la mayor parte de los vecinos, porque muchos de ellos por curiosidad querían conocerme, ¿no? Sí. Y yo no sabía maya, pero entiendo un poquitito de ella. Y uno le decía al otro, no hay un chamaco aquí. ¿Qué puede enseñarnos? No le hace. No va a enseñar pelota, le decía el otro. Era el 1 de diciembre de 1923. Yo tenía 19 años y mi primer nombramiento como maestro. Debía hacerme cargo de la escuela de Cumpich, municipio de Selchacán, en Campeche. Ahí, aislados, vivían 150 personas, 150 indígenas solos, con sus carencias, sus necesidades, subsistiendo todavía en armonía y dependencia con la naturaleza. Alguien aquí, sin embargo, había pedido un maestro. Alguien aquí quería cambiar, quería aprender. Alguien me llamaba a mí. Así era mi escuela, así mis alumnos, 7 jóvenes y 32 niños. Yo estaba en desventaja. La lengua era como el maya, pero es fácil dialogar cuando las necesidades son claras y se comparte la urgencia en su resolución. Cantamos el himno nacional y el campechano, 1, 2 o 3 canciones que recordaban apenas los chicos, cuya escuela había estado cerrada por la revolución de la huertista cerca de 2 años. Presenté un sainete que contenía cuestiones sociales. El resultado, la inscripción total de alumnos. El programa lo hacían ellos. ¿Qué querían? ¿Qué necesitaban para vivir mejor? Ellos lo tenían muy claro. Hicimos de la escuela una comunidad y de la comunidad una escuela. Era la casa del pueblo. Había terminado la fase armada de la revolución. Para consolidar los cambios que habían costado tanta sangre, se contaba con un instrumento básico: la educación. Muy bonito le salió, Con pena les diré que todavía el camino a Cumpiche fue igual al que yo encontré en 1920. Es pretencioso decirlo, pero se me hizo fácil. Sí, se me hizo fácil, yo les contestaba en castellano desde que llegué.
me propuse mantener eso a toda costa. Eres el más burro de la clase, Salvación. Si es que en una manada de burros puede haber alguno más burro que los demás. Ponte en aquel rincón de espaldas a la pared con los otros jumentos. ¿Qué es esto, hombre? Vengo a que me hagan la merced de dejarme aprender con los niños, señor profesor. Entra, José María. ¿Esta es tu casa? Perdone el atrevimiento, señor profesor. Yo ya soy grande y sé que es tarde para aprender, pero yo quiero aprender, señor profesor. Nunca es tarde para aprender, José María. Y has hecho muy bien en venir a la escuela. Entonces, me dan licencia para venir todos los días y a ver que mi pizarra y mi cuaderno. No solamente te doy licencia, sino que te felicito por tu determinación. Esta es la escuela del pueblo, tu escuela, y me da gusto verte entre nosotros. Siéntate. Muchas gracias, señor profesor. Dios se lo pague. La Casa del Pueblo fue la respuesta a las necesidades de educación rural indígena que surge en el marco vitalizador del proyecto educativo de José Vasconcelos durante la gestión presidencial de Álvaro Obregón. El impulso de Obregón fue definitivo. Todo su apoyo y el 24% del presupuesto federal. El proyecto educativo de Vasconcelos era desbordantemente ambicioso, tan amplio y profundo como las necesidades del país. El poder de convocatoria de este proyecto, la euforia de la revolución triunfante y la personalidad carismática del ministro de Educación comprometieron a todos, intelectuales, mexicanos e iberoamericanos, estudiantes, clases medias, hombres y mujeres de todo el país. Escuelas, bibliotecas, publicaciones, gimnasios, educación artística, desayunos escolares, uso de los incipientes medios masivos, estadios, murales, salas de lectura. Al igual que muchas innovaciones de esa época, la experiencia de la Casa del Pueblo no se perdió. Cimentó nuevos proyectos. Hier mang ten horengores ten ni colegio ham kanji gore ka in buenos que une en que ni wenda que ni colegio ya ka in horengores que une Castilla jambe ka cerca de Catavi gambe que ndena me chica horenos que ka yar ni vamos a trabajar Antiguarina. Pues gracias a Dios, pues ahí aprendí en el colegio con unas palabras de español y pues las letras también, leer y un poquito sé escribir. Pues lástima que se fueron los maestros, porque ellos fueron que nos enseñaron y eran muy muy cumplidos, y muy eran generosos, no nos
trataban mal, ni se enojaban con nosotros cuando nosotros no podíamos leer bien, y siempre nos ayudaba mucho. Pues tenía pues paciencia con nosotros. Eso me estaba contando el otro día. Le dije, pues sí, pues yo quisiera que regresaran pues otra vez, sí. Pero pues no sé cuándo, no sabemos cuándo van a volver otra vez. Sol redondo y colorado como las ruedas de cobre. Cortar así a la Diario mitad, me estás mirando, que se saca diario del me centro, miras. entre orilla y orilla, que se llama canto. No hay las indicaciones de cómo se... Entonces el Miras lógico con el arado, luego con la rosadera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Miras arreando un toro y luego arreando un atajo. Pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Dios, tú eres tan parejo para repartir tu luz. ¿Qué es la curva? Habías de enseñar al amo a hacer lo mismo que tú. No que el amo nos hambrea y nos pega y nos maltrata, mientras que nosotros tiene una minita de plata. Ya los tiempos van cambiando y pronto vamos a ver que el que no ayude al trabajo tampoco habrá de comer. Sol, tú que eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñar al amo a hacer lo mismo que tú. Las casas del pueblo tienen su origen en la Huatápera michoacana, de Vasco de Quiroga. Son respuesta a una necesidad. Surgen sin un modelo pedagógico claro, prácticamente sin herramientas, pero son la expresión de una voluntad de cambio y van generando, por sus resultados, el impulso y el compromiso que al principio el propio secretario de Educación les escatimaba. El trabajo de Corona Morfín seduce a Vasconcelos, lo entusiasma y lo compromete. El proyecto de educación indígena de 1920 se podía haber perdido entre la confusión de urgencias y prioridades del momento. Pero hubo dos elementos que ayudaron a ubicarlo en su justa dimensión. Por una parte, el debate incipiente pero entusiasta sobre la filosofía indigenista. Y el elemento definitivo para que este debate no se quedara en mera retórica intelectual fue la acción concreta, eficaz y comprometida del maestro Enrique Corona Morfín. Él fue mi maestro en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Fue un maestro esforzado que nació en el año de 1987 aquí en Villa de Álvarez, Colima, que hizo sus estudios en lo que era la Escuela Normal de aquellos días. Terminó sus estudios en 1902. Sus maestros fueron Victoriano Guzmán y Gregorio Torres Quintero. Él inició sus prácticas como maestro aquí en el pueblo de Suchitlán. Posteriormente se trasladó al estado de Sonora, llegó a ser director general de Educación Pública. Como director del Departamento de Cultura Indígena, Corona Morfín emprende de manera concreta y práctica la obra de unificación nacional de la que tantos dirigentes políticos han hablado.
En 1924 ya existían 1.146 casas del pueblo dispersas en las poblaciones más marginadas del país. Trabajó en una escuelita rural en Cajeme, lo que hoy es Ciudad Obregón. Es ahí donde le tocó conocer a don Álvaro Obregón, siendo presidente municipal de ahí, y fue donde establecieron las primeras relaciones, trabajando muy activamente como maestro. El hablar del maestro Corona no es nada más en 2, 3, 4 palabras, es toda una vida, porque él ya forma parte de la historia de la educación de México, de nuestro querido México. Manuel Gamio, Vicente Lombardo Toledano, Emilio Rabasa, Abraham Castellanos, Gregorio Torres Quintero planteaban alternativas, discutían posiciones sobre la situación absolutamente miserable de 12 millones de indígenas en nuestro país. Vasconcelos consideraba que la educación indígena era un proyecto urgente pero provisional. Tal como él veía el problema indígena, solo había 2 alternativas: la reservación al estilo del modelo norteamericano, que le parecía aberrante, o la incorporación a partir de la castellanización. Una vez que ésta se hubiera cumplido, los indígenas se incorporarían a las escuelas regulares del sistema. Para Manuel Gamio, la unificación lingüística y la incorporación de los indígenas a la vida económica y social de la nación exigía un trabajo antropológico serio. Su modelo, implantado en Teotihuacán, fue un éxito, pero no se repitió. A pesar de las diferencias de enfoque, el proyecto de Vasconcelos se nutrió de esa discusión. La SEP apoyaba la formación de los maestros y facilitaba la reproducción de las experiencias exitosas. Esta era la función de las misiones culturales que se pusieron en servicio en 1926. Su propósito original fue el mejoramiento profesional de los maestros como un antecedente a lo que serían las normales rurales, y por otra parte, llevar una útil propaganda de orden cultural e higiénico a las comunidades. Este segundo propósito de extensión educativa para el mejoramiento de las comunidades convirtió las misiones culturales no solo en centros de entrenamiento de los maestros rurales en servicio, sino en verdaderos núcleos de acción social para el mejoramiento de las comunidades. La misión cultural es indudablemente una de las instituciones más bellas que hemos creado a través del tiempo. Tuve la fortuna de ser también misionero y posteriormente encargado de la dirección de estos trabajos. Estuve en cierta ocasión, por ejemplo, en Chiapas, donde encontré una misión que cumplía ampliamente con su deber. En los días que la visité, pude descubrir que ellos estaban abriendo el pensamiento de las multitudes a una nueva vida. En aquel tiempo las misiones culturales eran muy buenas para el maestro, porque entre el personal que venía traían lo que el maestro necesitaba para trabajar en su comunidad, no solamente técnica de enseñanza, sino en industrias rurales, música, canto, en fin, lo que el maestro necesitaba para pegarse a la gente, sobre todo a la gente adulta, porque en ese tiempo el maestro trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde y en la noche con los adultos. Entonces a los adultos, para poderlos controlar, había que cantarles, pues con la guitarra, que es un elemento primordial para el maestro. La Casa del Pueblo asombra por su eficacia a propios y extraños. La maestra Catherine Cook vino a México en 1931 a conocer esta innovadora experiencia pedagógica.
Y no solo se asombró, se conmovió. Lo describe así. La nueva escuela es una escuela sin pedagogía, con un vigoroso sentido social, con maestros que carecen de entrenamiento normal. Una escuela sin tradiciones estorbosas. La escuela es de la comunidad, es su responsabilidad. Es una escuela donde conviven aprendiendo juntos niños y adultos, hombres y mujeres. Los calendarios, los horarios, los objetivos y la metodología de trabajo, todo surge de las experiencias y las necesidades de la comunidad. El maestro es la escuela en México. El primer proyecto del maestro de la Casa del Pueblo es reforzar la situación económica de la comunidad, mejorar las prácticas agrícolas o artesanales, las condiciones de los hogares. La castellanización es una consecuencia necesaria como herramienta esencial para incorporarse a la vida económica y social del país. Después verán la necesidad de alfabetización, la utilidad de contar, medir y pesar, la educación higiénica, las campañas de vacunación, la lucha contra el alcoholismo, la educación cívica. Vasconcelos vinculaba los principios pedagógicos de John Dewey con la imagen de Robinson Crusoe, el self-made man conectado con el espíritu mercantilista americano. Solo que aquí no se jugaba a la realidad, se trabajaba con ella. El maestro es la escuela en México. Es el líder que selecciona y conduce los proyectos escolares y las actividades comunales. Que los maestros de esta escuela y de todo el estado de Michoacán y tal vez de toda la República siguen trabajando con un pedazo de gis y un pizarrón. Los muchachos apenas se alcanzan un lápiz pequeño y un cuadernito para escribir. Yo quisiera preguntar a nuestros grandes representantes, pues a los que representan la educación en México, yo quiero preguntarles en dónde está realmente la modernización educativa. En Tololonche, el órgano también. Las satisfacciones son muchas en misiones culturales porque llega uno a una comunidad donde los campesinos están, o la gente en general está deseosa de aprender. En los tres niveles, tanto como especialista, como jefe de misión y como supervisor, pues siento que me he realizado, he estado satisfecho porque he visto cómo las misiones culturales han ido evolucionando, han ido cambiando su rumbo, se han ido adaptando a los cambios de las zonas, a los cambios del país, ¿sí? El medio rural, que hace falta mucha transformación, tanto en el campo como en la persona, en las actividades tecnológicas. Y me quedó la satisfacción más grata que he sentido yo, que vuelven a los pueblos y lo conocen como amigo y siempre dicen, ahí viene el maestro. Yo soy de una generación pobre que aprendió a escribir con mayúscula México y patria y que sigue teniendo devoción por su país. Pienso que si volviera a vivir, volvería a ser maestro. Me he realizado. Yo fui uno de los maestros que estuve en mi escuela, inclusive enfermo, porque trabajé en distintos lugares. La satisfacción que le queda al maestro, al menos a nosotros, a los que trabajamos hace muchos años, el que todavía la gente de esos pueblitos, esos ranchitos, esas haciendas, hasta hoy, los viejitos que fueron alumnos nuestros, nos saludan, vienen a la casa. Esa es la satisfacción más grande pues, que he tenido en mi vida. Entonces, yo caí bien. Le repito, nunca dije que no, a nada. Y dentro de esa dulce mentira, las cosas tomaron camino. Yo les dije, miren, aquí
Para ver el cielo a través de esta cuestión rota y correr de la lluvia, no saber dónde meterse. En fin, ¿qué es eso? No. Vamos a hacer una escuelita. ¿De acuerdo? El maestro es la escuela en México. Es el gestor del cambio social.